El multimedio más importante de la provincia. Bueno, Adrián, Adrián, estaba pensando en Adrián, que dijo palabras muy buenas sobre tu libro, Héctor. La tengo todo mezclado. Todo, viste, cuando estás apurado, porque me dijeron, el viernes lo dejamos y voy a hacer un mea culpa, ¿por qué estoy tan así? No hay cosa peor que fallarle a una persona. Él estaba esperando el viernes para salir. Ahora que lo tenemos, está ahí porque se tiene que ir de viaje ya creo que mañana. Entonces estoy tan apurado que en vez, como el jugador de fútbol que antes de recibir la pelota está pensando en la segunda jugada, entonces lo pasé por todos los nombres. Bueno, está Felipe Celesia con nosotros. Gracias por estar. Un abrazo desde Aire de Santa Fe. Un fuerte y sincero abrazo y agradecimiento. Hola Luis, buen día. Bueno, gracias por el recibimiento y no hay problema. Bueno, no hay apuro. Adrián Piñatelli dijo cosas muy buenas. El viernes abrimos este ciclo de 10 entrevistas y mencionó que era clave tu libro, porque esto es lo que quiero lograr con esta nota. Si disponés de minutos, me parece que podemos avanzar mucho, porque por supuesto, hablamos de Georgias y las Georgias era como un territorio que ni figuraba en la cabeza de muchos. Y el desembarco, con esos chatarreros, con un capitán Astis que aparece allí, ojito celeste, plantado, diciendo acá está la Armada Argentina que viene a defenderlos. Y hay un capítulo que yo por eso lo quería hacer el viernes a la nota, porque el 24 fue feriado y el viernes fue 25, y hay un capítulo muy especial que dice 24 de marzo. Pero esto tiene una historia. Yo hago un prólogo largo y después vos hablá y hablá. Le quiero contar porque este tipo de notas tienen que servir a las generaciones que no tienen muchos años para aprender, pero con H, aprender de qué fue lo que pasó con nuestra historia. A ver, fin de diciembre, principio de enero, se reúne la Junta Militar, planean atacar Malvinas. Pero en el medio había ya una idea de primero hacer un desembarco, una situación que se frenó en febrero, creo que el 5 de febrero, y después se termina por frenar el 16 de marzo. Sin embargo, a pesar de todo, puntos suspensivos, ahora empieza el autor del libro a contar la historia y no se pierdan los porqué de esto. Tiene mucha relación con Malvinas, lo cuenta y está en el libro Desembarco en las Georgias, intimidad de un bautismo de fuego, si lo podés ubicar, si lo podés comprar, escrito por un periodista, investigador, escritor, como es Felipe Celesia. Feli, te estamos escuchando. Aparte Felipe es el nombre de mi hijo, así que me da mucho más cariño hablar con vos. Bueno, gracias Luis. Bueno, sí, esta historia empieza en realidad en el 79 con un chatarrero de Avellaneda, Constantino Davidoff, un hijo de inmigrantes escapados de la Segunda Guerra, que se dedicaba a hacer trabajos como él llamaba audaces. En ese momento, en el 79, estaba levantando las líneas telefónicas submarinas que ya habían perdido uso por el tema del satélite. Entonces, Davidoff iba con buques, rescataba estas líneas del fondo del mar, las trozaba y las vendía al peso. Uno de los tripulantes de estos buques que usaba para pescar las líneas le transmite que en las Islas Georgias había mucho material y que ahí él podía hacer un buen negocio. Este empleado de Davidoff sabía de estas instalaciones balleneras abandonadas porque había sido parte de las campañas antárticas, entonces había pasado por las Islas Georgias. Para que la audiencia se ubique, las Islas Georgias es un punto lejanísimo en el Atlántico Sur. Está a 1.500 kilómetros al este de Malvinas y a 1.500 kilómetros de la base Marambio. Realmente es un lugar muy lejano de cualquier continente. Davidoff toma esta recomendación de su empleado, empieza a averiguar y efectivamente descubre que en las Islas Georgias había más de 14 estaciones balleneras abandonadas. Esto había sido porque en la primera mitad del siglo pasado las Georgias se habían convertido en la capital mundial de la ballenería moderna. Ahí ya no se pescaban ni se cazaban ballenas como en Moby Dick, sino que la cosa estaba mucho más tecnificada y era más eficiente esta captura. Se supone que entre 1904 y 1965 se faenaron cerca de 175.000 ballenas. O sea, era una industria muy pujante que albergaba mucha gente y que generó en las Islas Georgias pequeños pueblos en derredor a esta industria. Esto cuando se empieza a restringir la caza de ballenas y el valor del aceite de ballena pierde en el mercado mundial,
Ahí es donde quedan abandonadas y 20 años después Davidoff tiene esta iniciativa que finalmente logra en el 81, contacta a los dueños, que eran los escoceses, que primero estaban muy desconfiados de lo que pretendía hacer este argentino, pero finalmente se impone el lucro y terminan vendiéndole al peso, digamos, para chatarra, estas instalaciones, 3 de estas 14 instalaciones balleneras abandonadas. Y Davidoff empieza a hacer su campaña, a organizar su viaje. Iba a tener que llevar hombres, provisiones, maquinaria pesada, etc. En paralelo, cuando Davidoff empieza a organizar su viaje, la Armada Argentina le presta especial atención porque era parte de su estrategia soberana generar ocupaciones pacíficas de las islas en el Atlántico Sur. Entonces, por ejemplo, en el 77 habían hecho una experiencia muy exitosa en la isla Tul, en las Islas Sandwich, donde habían dejado una dotación de argentinos, habían construido cerca de 1000 metros cuadrados de instalaciones meteorológicas y de comunicaciones, y los británicos, si bien habían protestado diplomáticamente, se la habían bancado, habían dejado que los argentinos quedaran ahí. Bueno, la Armada tenía una idea de hacer un poco lo mismo en las Georgias, aprovechando el viaje de los chatarreros. Pero todo esto se desactiva cuando la Junta Militar decide hacer la Operación Rosario, la recuperación de las Islas Malvinas, que por escala y digamos por envergadura iba a demandar todos los esfuerzos bélicos. Entonces, este pequeño grupo de marinos de élite que iba a acompañar a los chatarreros queda desactivado, pero siguen entrenando juntos. Al mando de este grupo de marinos estaba el capitán, el famoso capitán Alfredo Astiz, histórico represor, que ya en ese momento, ya para ese momento había secuestrado a los fundadores de Plaza de Mayo, había estado en el centro piloto espiando a los familiares desaparecidos, digamos, ya era quien hoy conocemos que es. Finalmente, en marzo de 1982, el 11 de marzo, la Armada dispone un buque para trasladar a los trabajadores de Davidoff, que llegan 5 días después, sin novedades, con una navegación muy plácida, que disfrutaron mucho. Cuando llegan empiezan a desembarcar todo su equipo y a los 40 hombres que iban a hacer la tarea, entre técnicos y trabajadores. Y ahí en un momento uno de ellos, que era un hincha fanático de River, estaba buscando un lugar para colgar un banderín de su equipo. Y lo cruza el director de la obra, que se llamaba Jorge Patene, y le dice, Lochi, que se llamaba Horacio Lochi, era un soldador. Lochi, vamos a estar 3 meses acá, ¿por qué no cuelga una bandera argentina? Y Lochi accede al pedido y sube en un remo roto que ata con alambres la bandera argentina y la eleva sin ninguna ceremonia, sin cantar el himno, porque ahí hay una versión un poco tramposa de la serie The Crown, de la serie británica, donde se muestran a los trabajadores cantando el himno con vehemencia, digamos, y enrostrándole como la ocupación a los británicos. Bueno, eso es todo falso, lo hicieron sin ninguna pompa. Lo que no sabían los trabajadores de Davidoff es que en las inmediaciones con binoculares los estaban observando la gente del British Antarctic Survey, que es el servicio científico británico para la Antártida. Y para ellos estaban viendo una invasión de manual. En un buque de la Armada bajaba gente vestida de blanco, que era el uniforme antártico argentino, disparando armas de fuego porque habían cazado un reno para hacer un asado, y que estaban cometiendo, digamos, la osadía de izar una bandera extranjera en territorio de la reina. Todo esto hace que se ponga en pie de alerta la gobernación de Malvinas, que a su vez radia al Reino Unido esta novedad, y ahí los británicos cometen, digamos, aprovechan esta circunstancia para sobrereaccionar, para quejarse con mucha vehemencia en los foros internacionales y también para poner en movimiento toda la maquinaria bélica británica, que necesita expresarse por su magnitud, ¿no? Por su tamaño. Los británicos ya tenían datos de inteligencia de que los argentinos preparaban una operación militar sobre Malvinas. Entonces el episodio de las Georgias, la presencia de estos inocentes chatarreros, les da el motivo para hablar de una invasión, cuando era absolutamente exagerado, porque esta misión comercial estaba aprobada por la Embajada del Reino Unido en la Argentina, estaba el Foreign Office, que es la Cancillería británica, estaba al tanto de esta operación comercial. O sea, ellos sabían que iban a llegar los trabajadores, pero aprovecharon esta circunstancia precisamente para ponerse a la vanguardia de lo que suponían era un conflicto seguro por la operación que estaba preparando la Junta Militar. Una pregunta, Felipe. ¿Significa que a lo mejor este hecho le dio
margen y tiempo para mandar antes los buques y alguna serie de... Que si lo hubieran tenido que hacer a partir del 2 de abril, porque creo que ellos ya se fueron el 26 de marzo, empezaron a salir de allá. ¿Puede ser algo así? A ver... Claro, exactamente. Esto, por ejemplo, el episodio Georgia, el incidente de los chatarreros, que sigue siendo el casus belli, digamos, el motivo por el cual, digamos, el Reino Unido comienza sus preparativos bélicos, lo primero que hace, lo primero que produce el incidente de los chatarreros es la excusa para que los británicos dispusieran la salida de 2 submarinos atómicos preventivamente. Y también porque, digamos, los británicos tienen una larguísima tradición bélica, han estado en casi todas las guerras que han ocurrido en el mundo en el siglo pasado y antes también, y lo que necesitan es concentrar el apoyo social en torno a la idea de que van a ir a un conflicto. Y también diplomáticamente necesitan estos antecedentes como para tener una excusa para mover su maquinaria bélica. Y después, bueno, mover la flota de mar. No olvidemos que si para nosotros las Islas Georgias son lejanas, para los británicos ni hablar, ¿no? Están realmente lejísimos de las Islas Georgias. Y bueno, toda esa logística, toda esa disposición de los buques de guerra y de los hombres que iban a pelear este conflicto, digamos, necesitaba de una preparación previa. No sé si recuerdan cuando fue la invasión de Irak por parte de Estados Unidos, que entre el atentado a las torres y lo que fue efectivamente la invasión transcurrió un tiempo muy prolongado. Porque bueno, semejantes maquinarias bélicas necesitan de preparación, de esfuerzos, de recursos. Bueno, el incidente de los chatarreros, digo yo, es el episodio que enciende la mecha de la bomba Malvinas. Si bien la base del conflicto ya estaba planteada, ¿no? La demanda y el anhelo argentino por recuperar las Malvinas y la defensa de sus territorios coloniales por parte del Reino Unido, si bien eso ya estaba en juego, el incidente de las Georgias es el que lo dispara. Ahora, Astiz, ¿qué vio en esta posibilidad? Porque yo una parte... Bueno, te dejo eso. Sí, te dejo responder eso primero. Es peculiar todas estas casualidades, causalidades. La Armada había visto con mucho interés la misión comercial de Davidos, precisamente por esta posibilidad de camuflarse, de ocultarse para hacer un poco de patria de una manera a bajo costo, digamos. Ese grupo, como habíamos dicho antes, había estado entrenándose y coordinándose bajo el mando de Astiz. Cuando el Reino Unido decide mandar 22 Royal Marine desde Malvinas para que desalojen por la fuerza a los trabajadores argentinos, ahí la Armada Argentina decide activar la Operación Alfa, como habían bautizado a esta invernada de los marinos, y manda a Astiz y 14 hombres, comandos y usos tácticos, a que defendiera a los trabajadores argentinos de estos Royal Marines. Simbólicamente, Astiz llega en la madrugada del 24 de marzo de 1982, o sea, a 6 años de la conmemoración del golpe de Estado del 76. Y ahí, con la cara toda pintada, con el fal al hombro, les toca la puerta en plena madrugada. Imagínense ustedes estar en un confín tan perdido del mundo y que alguien toque, estando todos adentro, y que alguien toque la puerta de madrugada. Es realmente una trama de Stephen King. Le abren y bueno, y está ahí con la cara pintada en plan de despliegue táctico, con sus hombres atrás y diciendo que venía a defenderlos. Y ahí Astiz lo que hace es rápidamente despliega una estrategia de seducción de los chatarreros. Es muy amable, muy simpático, divertido, participa de las guitarreadas, se emborracha con los trabajadores, come con ellos, hace chistes, digamos, se transforma en uno más. Y ahí, bueno, como para completar este cuadro de hombres esperando la guerra, 3 navegantes franceses tienen un incidente, que estaban navegando hacia la Antártida, tienen un incidente con una tormenta y no les queda otra que enfilar para las Georgias porque el viento se les daba bien, y llegan a la isla y se suman a estos 2 grupos muy variopintos. Encima, primero van a la sede administrativa británica, que es Grytviken, y ahí los ingleses le dicen, váyanse inmediatamente, estamos en una situación prebélica, y además hay unos argentinos muy peligrosos. Por supuesto, los franceses no le prestan atención a esto, y como ya habían estado y nos conocían, porque habían estado un par de meses en San Isidro, van inmediatamente a Puerto Liz, que es donde estaban los argentinos, y son muy bien recibidos. Ahí les damos provisiones, les arreglamos el barco, bueno, y quedan estos 3 grupos muy peculiares esperando la reacción británica. Ahora, hay una parte del libro
que insisto, después vamos a reiterar el nombre, donde vos ponés que la primera junta no estaba dispuesta a ceder ante los británicos, reconociéndoles autoridad en ese territorio que era de disputa. Cuando toma Malvinas, acá viene el tema, Georgia perdería centralidad. Ya la centralidad pasaba a ser de Malvinas. Ante el desembarco entonces sopesaron los militares argentinos, Astiz y los obreros en tanto te las iban a tener que rebuscar. Ese es el término que pusiste, rebuscársela, es decir, sí, pasaban a ser derecho central a arreglártelas como pueda. Ahora nosotros tenemos Malvinas y vos si querés te vas de Georgia. ¿Cómo fue lo que terminó pasando ahí? Sí, eso muestra un poco la improvisación de las Fuerzas Armadas argentinas y en especial de la Armada, que es el que conduce, digamos, este incidente. Ahí no había perspectiva de sostener esa plaza, digamos, porque primero que estaba muy alejada y después como ya se había decidido la Operación Rosario, digamos, las Georgias quedaban como un lugar lejanísimo que iba a ser muy difícil de defender. Y un poco sueltan a su suerte a este grupo de Astiz, y a los trabajadores también. Digamos, a los trabajadores nunca les blanquearon que podía haber una situación conflictiva. Incluso estuvimos muy cerca, si hubiera habido voluntad, de resolver este incidente con los chatarreros en las Georgias. Sí, como pedía el Reino Unido, los argentinos se trasladaban hasta Great Viken y hacían una suerte de trámite aduanero. Pero la Junta Militar rechaza esta posibilidad precisamente porque ya estaba decidido, si me permite el término coloquial, estaban decididos a pudrirla. Entonces no tenía sentido sentar un precedente que después podía ser peligroso en las disputas diplomáticas por la soberanía. Digamos, si uno hace un trámite migratorio, se supone que está reconociendo, de hecho, la autoridad política de quien realiza ese trámite. Entonces la Junta dice, no vayan a Great Viken, no acepten esta propuesta de los británicos, quédense donde están, estos hombres de Astiz los van a proteger. Algo bastante ridículo, suponer que 15 hombres podían defender un archipiélago como es el de las Islas Georgias y de ni más ni menos que de la flota, una de las flotas por ese momento y ahora también más poderosas del mundo, ¿no? Pero Astiz era un poco la ingenuidad que rodeó toda la operación. ¿Astiz sabía que se le venían desde Inglaterra ese grupo? Sí, sí, sabía Astiz, por supuesto por las bandas, por las radios de onda corta, y también porque estaban vinculados por radio al continente, al grupo de la Armada, de comunicación de la Armada, sabían de todas las novedades y de la reacción británica y de cómo escalaba la situación, tanto en el Reino Unido como en Argentina, y también que estaban moviendo los ingleses su maquinaria bélica. Esto lo fueron sabiendo en todo momento. Astiz tenía una situación dual, porque por un lado la flota británica, la Armada británica es la referencia de la Armada argentina, digamos. El ejemplo que toma, o por lo menos que tomaba en ese momento la Armada argentina como modelo, como guía, eran los británicos. Y tenían muchas relaciones de camaradería, de ejercicios conjuntos, de digamos, marinos que viajaban a uno y otro país para hacer entrenamientos, para prepararse, etcétera. Incluso estos 22 Royal Marines en febrero, que iban a desalojar por la fuerza a los trabajadores argentinos, en febrero habían estado en la base de submarinos de Mar del Plata, jugando al fútbol con sus colegas argentinos, haciendo agasajos arriba de los buques, digamos, eran como amigos, ¿no? Entonces ahí cuando se viene, Astiz toma una actitud bastante belicosa, porque en un momento uno de los franceses, que conocía muy bien la maquinaria bélica británica, se le acerca y le dice a Astiz, esto que están haciendo ustedes de ocupar un territorio de la reina es muy peligroso. Los ingleses son muy malos, son muchos y saben hacer la guerra. Y Astiz ahí le respondió, no les tenemos miedo, la Armada Argentina es la mejor del mundo. A lo cual el francés se dio media vuelta y se fue, no había nada más para decir ante tamaña necedad. Eso que dijo, no le tenemos miedo, me suena a estamos ganando de Altieri. Sí, exactamente, es esto que vengan, les presentaremos batalla, no son estas bravuconadas que después en los hechos no se trasladaron, ¿no? Porque Astiz, cuando tuvo la oportunidad el 26 de abril, cuando los británicos recuperan las Georgias, de defender la plaza y de medirse con soldados profesionales, porque ahí Astiz lo que había hecho hasta ese momento era secuestrar
y llevar a la EMA civiles desarmados. O sea, no había tenido oportunidad de medirse con soldados profesionales. Y en la Georgia tuvo esa opción y no la tomó, prefirió rendirse. Muy rápidamente se explicó que la relación de fuerzas era muy desventajosa, que sus hombres eran muy importantes para sacrificarlos, que no tenía armamento suficiente. Digamos, como planteó las cosas, no había otra que rendirse, pero lo cierto es que no hizo la heroica, ¿no? Si hubiera hecho la heroica, supongo que hoy estaríamos recordando ese episodio de otra manera, y incluso a ti lo estaríamos recordando de otra manera, y no como lo que es un represor que cometió delitos de lesa humanidad y que tiene ni más ni menos que 3 cadenas perpetuas de sentencia. Una pregunta clave. Entre que se da la toma de Malvinas el 2 de abril, que iba a ser el 1 de abril, pero el mal tiempo hizo que pasara el 2 de abril. Hasta el 26 de abril, que las Georgias son recuperadas por los británicos, ¿qué hizo Astiz en todo ese tiempo y qué pensaba el gobierno argentino sobre las Georgias? Bueno, desde el momento en que recuperamos el 3 de abril, exactamente el 3 de abril, para nosotros también por razones climáticas, por esta misma tormenta que demora la Operación Rosario, también demora en las Georgias la recuperación y el desalojo de estos 22 Royal Marines y de los científicos del British Antarctic Survey. En ese momento, ese mismo día, la Junta Militar decide que no va a reforzar la plaza de las Georgias por todo esto que hablamos, porque son muy lejanas, porque operativamente es un lugar complejo para defender, etc. Entonces, ya el 3 de abril los deja, digamos, a la buena de Dios, a los trabajadores, a los militares de Astiz y a los franceses incluso. Entonces, en ese momento ya descartan cualquier tipo de apoyo o refuerzo. Y lo que hace ahí Astiz es preparar, en términos bastante teóricos, porque en esa etapa hasta que los desalojan no hay acciones, la defensa. Entonces pone algunas minas antipersonales en la costa, prepara algunas trincheras para que sus hombres hicieran guardias, hacen algunas exploraciones, pero como tenían muy poco equipo, es un lugar muy abrupto, muy montañoso, es como unas montañas que emergen en el medio del mar, las Georgias. Y hace falta para recorrerlas, para explorarlas, equipo de escalada y conocimiento del lugar. Bueno, nada de eso tenía Astiz, entonces las exploraciones que hacen son mínimas. Y lo que hace es, se dedica a pasar el tiempo, a esperar esa guerra que se les venía, junto a los trabajadores, tratando de contener el malestar de los trabajadores, porque te imaginarás, Luis, que los trabajadores empiezan con los reclamos para que los desalojen muy rápidamente, porque ellos habían ido a trabajar, no a pelear ninguna guerra, aunque algo, digamos, de ese espíritu patriótico y de la ilusión de recuperar esos territorios tan largamente reclamados estaba en ellos y en su entusiasmo. Incluso algunos se proponen para pelear. Hay un chico que estaba en edad de conscripción y se presenta a Astiz y le dice: yo estoy acá para ofrecerme a pelear. O sea, hay todo. Pero básicamente habían ido a ganar plata, porque la promesa era que iban a ganar, los trabajadores más esenciales iban a ganar el triple de lo que ganaban acá a valores de mercado de esa época. Y los técnicos y los profesionales que habían ido, porque fue un radiooperador, un médico, un enfermero, un ingeniero, etcétera, esos iban a ganar más de 5 veces lo que ganaban en la Argentina. O sea, para ellos era un viaje que tenía un porvenir económico, un horizonte económico. Entonces empiezan a quejar muy rápidamente, sin saber que ya los había condenado, por así decir, la Armada, a la soledad y a que se las rebuscaran como podían. ¿Los chatarreros de dónde eran? ¿Eran de Buenos Aires? ¿Eran del interior? ¿Eran de ahí de Río Gallegos? ¿De dónde eran los chatarreros? Y la segunda pregunta es, cuando va el ejército británico el 26 de abril, ¿qué hace con los chatarreros? ¿Los toma también como prisioneros o qué hace? Las dos cosas. Bueno, tenían la composición que tiene la clase obrera, ¿no? Bastante federal, había gente de casi todas las provincias, estamos hablando de 40 hombres, mayormente eran porteños del conurbano, del Gran Buenos Aires, vivían todos en la zona del Gran Buenos Aires, porque Davidoff lo que había hecho era subcontratar una empresa de montajes y desmontajes industriales, que son precisamente los que arman y desarman industrias.
Entonces la mayoría eran empleados de esta empresa que se llamaba Montelmec, y algunos sí trabajaban con Davidoff. Y eran empleados, obreros metalúrgicos, digamos, su tarea estaban ahí, manejaban máquinas pesadas, autolevadoras, muchos de ellos eran soldadores, manejaban el soplete, porque con eso se iban a cortar, por eso se cortaron las planchas de metal para reducirlas y hacerlas chatarra. Y los británicos lo que hacen es, cuando el cerco británico se estrecha sobre la isla y ya empiezan a intimar a la rendición, Astiz lo que hace es ordenarles que vayan a entregarse a los británicos en Stromness, que es otra estación ballenera muy cercana a Puerto Leaf. Y ahí los muchachos, con mucho miedo, habiendo dejado todas sus cosas, pues le dijo a Astiz que no llevaran ninguna de sus pertenencias, ya con nieve, porque estamos hablando de abril, de fines de abril, donde ya las condiciones climáticas en la Georgia son muy extremas, fríos bajo cero todo el tiempo, nieve, viento muy fuerte, digamos, condiciones muy duras. Con lo opuesto empiezan a dirigirse a esta estación que está a unos 10 kilómetros y más o menos a mitad de camino los detienen los británicos vestidos de blanco con el uniforme de frío, y ahí les dicen que sigan, que los van a estar esperando otros soldados más adelante, cerca de Stromness, y cuando están entrando a esta población, a Stromness, ahí les tiran con todo, los ametrallan, les tiran morterazos, granadas. No, no los matan, los asustan. Los asustan y le pegan un susto de muerte. Todavía hoy muchos de ellos están muy traumados por ese episodio. Le hacen un simulacro de fusilamiento tremendo. Además, como las balas picaban en la ladera de una montaña, desprendían piedras, entonces esas piedritas los golpeaban y suponían que eran balas ellos, en su experiencia directa de ese momento. Creían que esas piedritas que les estaban pegando eran balas y que se estaban muriendo. La pasaron realmente muy mal. También se entiende, en un medio ambiente de guerra ya lanzada, que los ingleses no tomaran riesgo en relación a quién era civil y quién no. Ellos no sabían quiénes estaban entre esos 40 hombres que venían. Si había algún militar, si preparaban alguna operación, no lo sabían. Esto, por supuesto, no estoy justificando esta suerte de tortura a la que nos sometieron, pero digo, en un clima de preguerra se entiende que estas cosas ocurren, ¿no? Y bueno, las víctimas fueron los muchachos que no tenían. Bueno, Felipe, yo lo tengo, mirá cómo es esto, a Germán de los Santos, que es nuestro corresponsal en Ucrania, mientras vos estás contando la guerra de otra Él la está viviendo. Qué cosa increíble, uniendo los dos puntos, contando el ataque a Georgias, para cerrar esto, porque ya Germán tiene que salir al aire desde Ucrania, recién hubo bombardeos muy fuertes. ¿Podemos decir entonces que la guerra de Malvinas arrancó de alguna manera en el ataque, en el intento por tomar Georgias? Sin duda, sin duda. Y en Georgias es donde mueren los argentinos en combate, porque digamos, el capitán Giachino, cuando entra a la residencia del gobernador, recibe un rebote que le pega en la femoral, digamos, es casi un accidente. Acá no, acá cuando bajan los infantes de marina argentinos, los 22 Royal Marine los estaban esperando, y pese a que habían advertido a los argentinos que no bajaran, los argentinos insisten y los cuecen a balazos, y ahí mueren dos conscriptos argentinos patagónicos. O sea, los primeros muertos son en la Georgia. Y sigue siendo, como te decía antes, el casus belli, o sea, la excusa que el Reino Unido alega para entrar en guerra. Desembarco de las Georgias, intimidad de un bautismo de fuego. Compralo, es un libro fantástico. Felipe Celesia, hermano, un gran abrazo. Igualmente, Luis, para vos y para toda la mesa. Lo mejor. Y de acá a...